Restauración familiar. ¿Cómo Dios puede sanar un hogar roto? Historias que inspiran. La casa estaba llena de silencio. No un silencio cualquiera, sino ese que duele, que pesa en el aire y que recuerda que algo se ha roto. Daniel, sentado en la sala, miraba la foto de su familia enmarcada en la pared. Allí estaban todos sonriendo, pero ahora esas sonrisas eran solo un recuerdo lejano. El padre que un día había sido el pilar, se había convertido en un extraño dentro de su propio hogar. Habían pasado meses de discusiones, puertas cerradas y palabras que nunca debieron ser pronunciadas. Su esposa, Lucía, apenas le dirigía la palabra. Sus hijos, antes cercanos y alegres, evitaban estar en casa. La familia que alguna vez había compartido la mesa, los sueños y las risas, ahora parecía desmoronarse poco a poco. Una noche, Daniel regresó del trabajo y encontró a su hija menor llorando en su habitación. «Papá, ¿por qué ya no estamos juntos como antes?», le preguntó con lágrimas en los ojos. Esas palabras atravesaron su corazón como un cuchillo. Por primera vez entendió que no solo estaba perdiendo a su esposa, estaba perdiendo a sus hijos, y con ellos, la oportunidad de ser el padre que Dios lo había llamado a ser. Fue en ese momento de desesperación cuando Daniel recordó un versículo que había escuchado en su juventud: «Yo restauraré los años que comió la oruga», Joel 2:25. ¿Podría Dios realmente restaurar lo que parecía destruido? ¿Podría el amor volver a unir lo que ahora estaba roto? Esa pregunta lo llevó a una decisión: buscar a Dios como nunca antes. No por religión, no por costumbre, sino porque entendió que solo un milagro podía salvar su familia. Y ese fue el inicio de una historia donde el dolor se transformó en esperanza, y el silencio en un testimonio de restauración. Querido amigo que hoy estás escuchando esta historia, lo que acabas de oír es solo el inicio de un camino que muchos atraviesan: el dolor de ver a una familia dividida. Quizás te has sentido identificado con Daniel, quizás tú también has visto cómo el amor parece desvanecerse en tu hogar, y te preguntas si hay esperanza para ti. Quiero que sepas algo desde el principio: con Dios, nada está perdido. En este canal, cuando Dios habla, compartimos relatos reales y actuales, llenos de emoción, de lágrimas y de fe. Historias que nos recuerdan que, aunque la vida a veces se rompe en pedazos, Dios es especialista en restaurar lo que parece imposible. Cada palabra que escucharás aquí no está vacía, está respaldada por promesas eternas que siguen vivas hoy. Pero antes de seguir, quiero pedirte un favor muy especial. Si sientes que este mensaje está llegando a tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal. Al hacerlo, estarás uniéndote a una comunidad de personas que creen en el poder de la fe y que caminan juntas en búsqueda de esperanza. También te animo a darle me gusta a este vídeo, porque de esa forma ayudas a que este mensaje llegue a más familias que, como la de Daniel, necesitan escuchar que todavía hay un Dios que restaura. Y no olvides dejar tu comentario abajo. Cuéntanos desde qué ciudad y país nos estás acompañando. Será un gozo leer tu mensaje y orar por ti y tu familia. Así que, prepárate. Lo que estás a punto de escuchar no es simplemente una historia, sino un testimonio que puede inspirarte a creer de nuevo en la reconciliación y el perdón. Porque cuando Dios habla, la esperanza renace, y lo que parecía destruido puede volver a levantarse. El silencio que grita. El amanecer en la casa de Daniel era distinto a lo que solía ser. Antes, las mañanas estaban llenas de risas, olor a café y el bullicio de los niños preparándose para la escuela. Ahora, en cambio, cada quien salía sin decir una palabra. Lucía, su esposa, preparaba el desayuno en silencio, evitando cruzar miradas con él. Los niños apenas murmuraban un adiós antes de cerrar la puerta. Era como si el hogar hubiera perdido el alma. Daniel no entendía en qué momento se habían roto las cosas. Recordaba cuando se casó con Lucía, cuando prometieron caminar juntos en todo momento. Pero el trabajo, las preocupaciones y las pequeñas discusiones no resueltas habían construido muros invisibles entre ellos. Y esos muros ahora eran tan altos que parecía imposible derribarlos. Una tarde, cansado de su rutina, Daniel llegó a casa y se encontró a Lucía llorando en la cocina. Ella ni siquiera trató de ocultar las lágrimas. «Ya no sé si podemos seguir así», dijo con voz entrecortada. Él quiso acercarse, pero sus propios errores lo frenaron. El orgullo, las palabras hirientes y la falta de tiempo habían dejado heridas profundas. Esa noche, mientras intentaba dormir, la pregunta de su hija menor resonaba en su mente: «Papá,
¿Por qué ya no estamos juntos como antes? Esa frase lo desarmó. De repente, comprendió que no se trataba solo de una relación rota con su esposa, sino de una herida abierta en el corazón de sus hijos. Se levantó en medio de la noche, tomó la Biblia que llevaba meses sin abrir y sus ojos se toparon con este versículo: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 4:31. Daniel se quedó en silencio, con el corazón latiendo fuerte. ¿Podría ser que la salvación no solo hablara de su alma, sino también de la restauración de su familia? Con lágrimas en los ojos, cayó de rodillas al lado de su cama. Por primera vez en mucho tiempo, oró sinceramente. Señor, no sé cómo arreglar lo que he destruido. No sé cómo volver a ganar la confianza de mi esposa, ni cómo sanar el corazón de mis hijos. Pero si tú dices que puedes salvar mi casa, entonces aquí estoy, pidiéndote un milagro. El día siguiente amaneció igual de silencioso, pero dentro de Daniel había algo distinto, una pequeña chispa de fe. Decidió comenzar con un gesto sencillo. Antes de irse al trabajo, se acercó a su esposa y le dijo: Lucía, quiero que sepas que estoy arrepentido por muchas cosas. No espero que me creas de inmediato, pero quiero cambiar. Ella no respondió, solo lo miró con ojos cansados. Aún así, él sintió que había dado el primer paso. Esa misma semana, Daniel buscó una iglesia cercana. Entró tímidamente, como quien no sabe si pertenece ahí. Pero al escuchar el mensaje del pastor sobre la importancia del perdón, sintió que Dios le estaba hablando directamente. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Aquella palabra penetró en lo más profundo de su corazón. Al regresar a casa, reunió a sus hijos. No fue fácil mirarlos a los ojos, pero decidió ser honesto. Sé que les he fallado. Sé que no he sido el padre que necesitaban. Pero quiero pedirles perdón y prometerles que voy a luchar por recuperar lo que hemos perdido. Los niños lo miraron sorprendidos, y aunque no dijeron nada, Daniel vio en ellos una chispa de esperanza. El camino no estaba resuelto, pero había comenzado. Por primera vez en meses, Daniel sintió que la restauración era posible. Sabía que no sería rápido ni sencillo, pero entendió que el primer milagro ya había ocurrido. Dios había encendido en él un nuevo deseo de luchar por su familia. Y ese sería el inicio de una transformación que cambiaría todo. Muros en el corazón. Lucía observaba a Daniel con una mezcla de escepticismo y cansancio. Había escuchado sus palabras de arrepentimiento, pero dentro de ella las heridas aún ardían. No era la primera vez que él prometía cambiar, y temía que aquella chispa de fe se apagara con la rutina. En su corazón se había levantado un muro: no quiero volver a sufrir, se repetía una y otra vez. Los recuerdos la golpeaban constantemente. Recordaba las veces que Daniel llegaba tarde del trabajo, cansado y sin ganas de hablar. Recordaba las discusiones por dinero, por las responsabilidades en casa, por las promesas incumplidas. Cada palabra áspera era una cicatriz. Cada silencio frío, una grieta más en la relación. Y ahora, aunque él decía querer cambiar, Lucía se preguntaba si era demasiado tarde. Una tarde, mientras guardaba la ropa de los niños, encontró en la mesa de noche la Biblia abierta en Hechos 4:31. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Frunció el ceño. ¿De verdad Daniel estaba leyendo las Escrituras de nuevo? Sintió un leve temblor en su interior, pero rápidamente lo desechó. Demasiado tarde, murmuró para sí misma. Al día siguiente, Daniel la sorprendió con un gesto inesperado. Llegó temprano del trabajo, preparó la cena y trató de conversar con los niños. Lucía lo observaba desde la distancia, sin participar, pero sin apartar la mirada. Había algo diferente en él, pero aún no estaba lista para abrirle el corazón. Mientras tanto, Daniel luchaba en silencio. En la iglesia había comenzado a escuchar sobre la importancia de la paciencia. Un versículo lo sostenía: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13:7. Se repitió esas palabras cada vez que sentía el frío rechazo de Lucía. Tengo que amar aunque no reciba amor de vuelta, pensaba con lágrimas en los ojos. Lucía, sin embargo, seguía blindada. Una noche, mientras doblaba la ropa, no pudo contener su enojo y explotó: Daniel, basta de fingir. Sé que estás intentando, pero no confío en ti.
Me has decepcionado demasiadas veces. No sé si puedo seguir a tu lado. Sus palabras cayeron como un balde de agua helada. Daniel respiró profundo. Todo su ser quería defenderse, justificar sus errores o responder con ira. Pero en ese instante recordó otra palabra: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Con voz temblorosa, respondió: tienes razón, Lucía. Te fallé muchas veces. Pero quiero demostrarte con hechos que soy un hombre nuevo. Ese fue un momento clave. No porque Lucía lo perdonara de inmediato, sino porque por primera vez vio a un Daniel diferente, humilde, dispuesto a reconocer sus errores sin excusas. En su interior, un pequeño espacio de aquel muro comenzó a resquebrajarse, aunque ella no lo admitiera. Los niños, testigos silenciosos de todo, empezaron a notar los cambios. Su hija mayor comentó en voz baja: «Mamá, creo que papá habla más con nosotros». Aquellas palabras removieron algo en Lucía. ¿Podría ser que los niños estaban percibiendo un cambio real? ¿Podría ser que Dios realmente estuviera tocando el corazón de su esposo? El proceso recién empezaba. La resistencia de Lucía no desaparecería de un día para otro, pero Daniel entendía que debía seguir firme en la fe. Cada oración, cada gesto, cada palabra de amor era una semilla sembrada. Tal vez el fruto aún no se veía, pero en el silencio, Dios ya estaba trabajando. Y aunque los muros en el corazón de Lucía parecían inquebrantables, el poder de Dios era más grande que cualquier barrera. Cuando Dios toca el corazón, Lucía no podía dormir. Se daba vueltas en la cama, con los ojos abiertos, mientras Daniel respiraba tranquilo a su lado. Las palabras de su esposo resonaban en su mente: quiero demostrarte con hechos que soy un hombre nuevo. Algo en su interior quería creerle, pero las cicatrices de años pasados la mantenían prisionera del miedo. No puedo confiar tan fácilmente, se repetía en silencio. Una mañana de domingo, su hija menor le pidió: «Mamá, ¿podemos ir todos juntos a la iglesia? Papá dice que quiere que estemos unidos». Lucía dudó. No quería aparentar una reconciliación que aún no existía. Sin embargo, al ver los ojos ilusionados de la niña, aceptó. Fue la primera vez en mucho tiempo que salieron como familia. En el servicio, el pastor compartió un mensaje sobre el perdón. Perdonar no es olvidar lo que te hicieron, sino liberar tu corazón para que Dios pueda sanar lo que dolió. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Era casualidad que ese fuera el tema justo ese día? ¿O era Dios hablándole directamente a ella? Durante la adoración, las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera contenerlas. Cerró los ojos y recordó todos los momentos en que había gritado en silencio pidiendo ayuda. En ese instante, una voz suave en su corazón le susurró: «Yo estoy contigo. No estás sola. Yo puedo restaurar lo que fue roto». Después del servicio, intentó ocultar lo que había sentido, pero sus hijos la abrazaron y dijeron: «Mamá, fue bonito estar todos juntos». Lucía no respondió, pero en su interior supo que aquel día algo había cambiado. No era un cambio total, pero sí el inicio de una grieta en su muro. Esa semana, mientras lavaba los platos, recordó un versículo que había aprendido en su juventud: «Yo sanaré su infidelidad, los amaré de pura gracia», Oseas 14:4. No entendía por qué esas palabras volvían a su mente después de tantos años lejos de Dios. Sintió que era un recordatorio de que el Señor aún tenía planes para ella y su familia. Esa noche, Daniel llegó con flores. No eran costosas ni extravagantes, solo un pequeño ramo comprado en el camino. «Quiero que sepas que te valoro, aunque no lo haya demostrado», dijo con voz sincera. Lucía lo miró sorprendida. No era el regalo en sí, sino la humildad con que lo ofrecía lo que tocó su corazón. Aunque todavía no podía confiar del todo, comenzó a orar en silencio. «Señor, si de verdad quieres restaurar mi hogar, necesito que seas tú quien me dé la fuerza. Yo sola no puedo». Esa fue su primera oración en años, una súplica tímida pero genuina. Los días siguientes, Lucía empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Daniel ayudaba más en casa, jugaba con los niños y evitaba las discusiones innecesarias. No era perfecto, pero se notaba el esfuerzo. Y cada vez que ella dudaba, las palabras del pastor regresaban a su mente: perdonar es liberar el corazón. Fue entonces cuando entendió algo profundo:
La restauración no comienza cuando la otra persona cambia, sino cuando uno mismo permite que Dios trabaje en el corazón. Lucía aún tenía miedo, pero ahora también tenía esperanza. Y esa esperanza era el inicio de una nueva etapa, donde la voz de Dios empezaba a ser más fuerte que las heridas del pasado. La voz de los hijos. Los niños habían observado en silencio todo el proceso. Aunque no comprendían completamente los problemas de los adultos, sentían en el ambiente la diferencia entre un hogar en paz y un hogar en guerra. La tensión de los últimos meses les había robado la alegría. Sin embargo, ahora empezaban a ver pequeños destellos de luz. Una tarde de sábado, mientras la familia estaba reunida en la sala, su hijo mayor, Mateo, rompió el silencio. «Papá, ¿puedes ayudarnos con la tarea de matemáticas? Antes siempre nos enseñabas, pero dejaste de hacerlo». Daniel lo miró con sorpresa y asintió. Esa simple petición fue como una invitación a recuperar momentos perdidos. Sentados alrededor de la mesa, Daniel explicó los ejercicios con paciencia. Lucía los observaba desde la cocina. Era la primera vez en mucho tiempo que veía a Daniel compartir con sus hijos sin estar distraído por el celular o el trabajo. Y en el rostro de los niños había una sonrisa que no veía desde hacía meses. Más tarde, su hija menor se acercó a Lucía y le susurró: «Mamá, me gusta cuando papá está con nosotros, ¿podemos estar siempre así?». Esas palabras quebrantaron el corazón de Lucía. Sintió un nudo en la garganta y, por primera vez, permitió que una lágrima de esperanza cayera frente a sus hijos. Esa noche, mientras los niños dormían, Lucía y Daniel se quedaron en silencio en la sala. Él la miró y dijo: «Sé que no es fácil para ti confiar en mí otra vez, pero quiero recuperar la familia que Dios nos dio. Estoy dispuesto a luchar todos los días por ustedes». Lucía bajó la mirada y respondió con voz suave: «No sé si puedo perdonarte del todo, pero quiero intentarlo por ellos». El domingo siguiente, la familia volvió junta a la iglesia. Durante la prédica, el pastor citó un versículo que los conmovió profundamente: «No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad». 3 Juan 1, 4. Lucía sintió que Dios confirmaba lo que ya estaba viendo. Los niños eran el mayor motivo para buscar la restauración. Al llegar a casa, Mateo dijo emocionado: «Papá, ¿podemos orar juntos antes de dormir?». Daniel no pudo contener las lágrimas. Era su hijo quien lo estaba guiando a un altar familiar que había estado abandonado por años. Esa noche oraron juntos, y aunque la oración fue sencilla, el Espíritu de Dios llenó el ambiente de paz. Lucía escuchaba con atención. No podía negar lo que estaba ocurriendo. Había algo diferente en su esposo y, sobre todo, en sus hijos. Los pequeños habían encontrado en la fe una esperanza que ella había perdido. En silencio, comenzó a darle gracias a Dios por tocar primero el corazón de sus hijos para luego tocar el suyo. Día tras día, los niños se convirtieron en un puente entre los padres. Sus risas, sus preguntas y su necesidad de unidad recordaban a Daniel y Lucía que el amor seguía vivo. No era un proceso mágico ni inmediato, pero cada momento compartido era una piedra más en la reconstrucción de aquel hogar. Lucía entendió que Dios estaba usando a sus hijos para hablarle. Ellos, con su inocencia y su fe pura, eran testigos del cambio y motores de esperanza. El muro en su corazón seguía de pie, pero ahora estaba lleno de grietas. Y cada risa, cada abrazo y cada oración familiar era un martillo más que lo golpeaba, preparando el terreno para la restauración completa. El milagro de volver a ser uno. El tiempo había pasado, y aunque los cambios eran visibles, la herida en el corazón de Lucía aún dolía. Una tarde lluviosa, mientras doblaba la ropa de los niños, recordó los años felices de su matrimonio. El primer hogar, las risas, los abrazos interminables. ¿Cómo llegamos a este punto?, se preguntó con lágrimas en los ojos. Fue en ese momento cuando escuchó la voz suave de Dios en su interior: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21, 5. Esa frase la estremeció. No era un recuerdo ni una emoción pasajera. Era como si el mismo Señor estuviera confirmando que no todo estaba perdido. Lucía se arrodilló en silencio y por primera vez en años hizo una oración sincera: «Señor, ayúdame a perdonar de verdad. No quiero vivir atada al pasado. Si tú prometes hacer nuevas todas las cosas, empieza por mi corazón». Cuando Daniel llegó a casa esa noche, la encontró distinta. No hubo reproches, ni silencios fríos. En cambio, Lucía le dijo:
necesito hablar contigo. Se sentaron en la sala y, entre lágrimas, ella abrió su corazón. He guardado mucho dolor, pero hoy quiero intentar perdonarte. No sé cómo hacerlo, pero quiero que Dios nos enseñe. Daniel la escuchaba con los ojos llenos de lágrimas. No se defendió, no trató de justificar sus errores. Simplemente tomó sus manos y respondió, no merezco tu perdón, pero lo recibiré como un regalo de Dios. Prometo honrarlo y cuidarlo cada día de mi vida. Aquella conversación se convirtió en un momento sagrado. Los niños, al notar el ambiente diferente, se acercaron y abrazaron a sus padres. Por primera vez en mucho tiempo, la familia entera se fundió en un abrazo lleno de llanto y esperanza. Fue como si las cadenas que los habían atado se rompieran en ese instante. Los días siguientes marcaron un antes y un después. Daniel y Lucía comenzaron a orar juntos cada mañana. No era fácil, a veces las heridas volvían a doler, pero decidieron entregar cada recuerdo al Señor. Encontraron fortaleza en esta promesa. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19, 6. Un domingo, el pastor los invitó a pasar al frente de la iglesia. Allí, con los niños a su lado, testificaron de lo que Dios estaba haciendo. Daniel confesó con humildad, creí que había perdido a mi familia, pero descubrí que el amor de Dios es más fuerte que mis errores. Lucía, con voz entrecortada, añadió, aprendí que el perdón no nace de nosotros, sino del corazón de Dios. El aplauso de la congregación no fue solo un gesto de ánimo, sino un recordatorio de que la restauración de una familia es también testimonio para muchas otras. Varias parejas se acercaron después a decirles, su historia nos da esperanza. Y ellos comprendieron que lo que vivieron no era solo para ellos, sino para inspirar a otros. En casa, las cenas volvieron a ser momentos de alegría. La mesa, que antes estaba vacía y silenciosa, ahora se llenaba de conversaciones, bromas y oraciones. Los niños notaron la diferencia. Ahora sí parece que tenemos una familia otra vez, dijo Mateo con una sonrisa. Y Lucía, mirando a Daniel, respondió, no solo parece, lo somos. Dios nos devolvió lo que habíamos perdido. Así, lo que parecía un hogar condenado al fracaso, se transformó en un testimonio vivo del poder de Dios. La restauración no llegó de un día para otro, pero paso a paso, oración tras oración, Dios reconstruyó lo que estaba destruido. Y en medio de esa transformación, Daniel y Lucía entendieron que cuando Dios habla, las familias vuelven a vivir. Cuando Dios habla, la esperanza renace. Querido amigo, lo que acabas de escuchar no es simplemente la historia de Daniel y Lucía. Es el reflejo de lo que muchos hogares atraviesan en silencio. Heridas profundas, palabras no dichas, muros que parecen imposibles de derribar. Pero hoy esta historia nos recuerda que no hay cadena tan fuerte ni muro tan alto que el amor de Dios no pueda romper. Quizás tú también miras tu familia y piensas que ya no hay solución. Tal vez las discusiones, la distancia o la falta de perdón han apagado la esperanza en tu corazón. Pero escucha bien, el mismo Dios que restauró la casa de Daniel y Lucía quiere restaurar la tuya. Su palabra dice, yo restauraré los años que comió la oruga, Joel 2:25. Lo que fue robado, lo que se perdió, Él lo puede devolver multiplicado en amor y en paz. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a suscribirte a este canal, darle me gusta a este vídeo y compartirlo con alguien que necesite esperanza. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Quiero orar por ti y por tu familia. Recuerda, cuando Dios habla, la esperanza renace, y lo que estaba muerto vuelve a vivir.